Gracias por continuar con nosotros. Fuimos a una pausa, estuvimos hablando sobre la ratita presumida y habíamos hablado sobre dos comentarios de ella. Vamos a continuar el comentario viendo la siguiente lámina para ir entendiendo un poco más esta historia. ¿Cuál es el principal mensaje que aprendemos del cuento? 1. Cuando tienes posesiones materiales, se sobran los amigos. 2. El dinero nos hace presumidos. 3. Tenemos que aprovechar las circunstancias para conseguir lo que queremos. ¿Cuál sería entonces la respuesta más correcta? Muy bien. El dinero muchas veces nos hace presumidos. Nosotros creemos que el dinero nos da la felicidad, pero no es así. La felicidad nos da estar en paz con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta te va a decir ¿qué podemos interpretar de la actitud? ¿Qué podemos interpretar de la actitud frente a la ratita? Sabio, porque dijo que la ratita quería escuchar. Inteligente, porque sabe cómo halagar a una ratita. Sumiso, no hablaba para no molestar a la ratita. Entonces, ¿cuál era él? Él era sabio, porque sabía que la ratita quería ser escuchada, solo quería ser escuchada a ella. Muy bien, son muchas cosas, muchos valores que tenemos que ir aprovechando, y uno es la escucha, saber escuchar a nuestros maestros, a nuestras mamás y a las personas que nos rodean. Pero ahora vamos a la temática en sí. Aprendamos entonces qué es un cuento, qué era un cuento. Veamos en la lámina que nos va a informar sobre el concepto básico de lo que es un cuento. Un cuento es un tipo de narración generalmente breve, basada en hechos reales o ficticios, en el cual un grupo de personajes desarrollan un trama relativamente sencillo. Una de las cosas que deberíamos de ir aprendiendo, que hay cuentos de carácter ficticio, y de lo real parte lo imaginario. Nosotros podemos crear cuentos partiendo de algo que nos haya sucedido de manera real y solo les damos un poquito de magia o imaginación para que ya se vuelva ficticio. Muy bien. Veamos la siguiente imagen. La siguiente lámina nos muestra las características del cuento. El cuento posee sus características, obviamente. 1. Relata una serie relativamente sencilla de hechos desde su inicio hasta su fin. Esto no quiere decir que nos muestra detalladamente cómo va procesando o va surgiendo cada acontecimiento en la historia. Procura narrar de manera más o menos directa. Si ustedes se fijaron, en la narración de la ratita nos mostraba varias formas en que se manifestaban las acciones de las personas. 3. Posee una única línea argumental. ¿Cuál es la única línea? Correcto, la ratita siempre se mantuvo. Primero le pasó ahí el dinero, le encontró el dinero, la moneda, se compró el lazo y después los pretendientes. Siempre en pro a la misma línea argumental. Posee una unidad de efecto. Cuando hablamos de una unidad de efecto, que siempre surge algo. A cada acción aparece algo nuevo. Se encuentra escrita en prosa. Ella pertenece a los textos literarios, pero no exactamente es un poema. Sí puede ser literario porque muestra formas imaginarias, ficticias, que nosotros utilizamos dentro de los textos literarios. También posee partes del cuento. Las partes ya sabemos que son el inicio, el desarrollo y el fin. El inicio dice que se presentan los personajes, conocer qué cosas quieren los personajes protagonistas. Es ahí donde siempre escuchamos, había una vez, érase una vez, un día, correcto. En el desarrollo, etapa intermedia en la que el trama se hace más compleja. Aquí es donde suelen surgir los elementos que imposibilitan a los personajes. Es ahí donde está el nudo que le llamamos también. Toda la acción se desenvuelve en el momento del desarrollo. Y el desenlace es el cierre del cuento, en el que la anécdota llega a su fin. Aquí solemos enterarnos que si el personaje obtuvieron lo que querían o lo que deseaban y el por qué no lo tuvieron o sí lo tuvieron. En esta ocasión, la ratita sí logró casarse y enamorarse de un ratón. Muy bien. Veamos los elementos entonces en la siguiente lámina. Los elementos son muy sencillos. Son parecidos a lo que es la novela. Posee un narrador, es quien relata la historia, unos personajes,
las entidades ficticias, ¿verdad? En lo que ocurre trama, el tiempo es el que toma leer el relato, si es ficcional, los lugares donde se demuestra en el cuento, y el trama, que es el conflicto que está surgiendo en el acontecimiento que estamos abordando. Estas son todas las partes y las características y elementos del cuento y su concepto que hemos abordado. Entonces, en pro de lo que hemos aprendido, dejaremos una tarea. La tarea nos dice: lee el cuento que más te guste, identifica los elementos del cuento, lo que es el personaje, el lugar, el tiempo y el trama. Nuevamente, lee el cuento que más te guste, identifica los elementos del cuento, personaje, lugar, tiempo y trama. Eso fue todo por esta cápsula educativa. Fue dirigida a estudiantes de quinto y sexto grado. Nos vemos en la próxima.